Hola, buenas noches amigos, estamos en el programa Las Aventuras de la Espada y estamos en el tiempo de entrevista, y hoy en tiempo de entrevista pues tenemos a un autor muy interesante. Os voy a mostrar su libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda. Y este autor es Luis Antequera. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, José Antonio. Encantado de estar aquí contigo en tu maravilloso programa. Bueno, gracias por lo de maravilloso. Sí. Un poquito liado, ¿no? ¿Por qué? Si lo es, ¿por qué te voy a decir otra cosa? Un poquito liado quizá el tema. Oye, Luis, te voy a tutear porque somos ya un placer, de la misma quinta un placer, aproximadamente. Sí, señor. Y... Tú más joven que yo. ¿Sí? Sí, probablemente. Bueno, vamos a tener discusión al final con quién es más joven y quién es más mayor. Tú. Exacto. Luis, yo creo que he leído este año un montón de trabajo sobre América, sobre el descubrimiento y sobre la hispanidad. Digamos que se ha puesto de moda luchar contra la leyenda negra y digamos que hay un montón de trabajos sobre esto. Y bueno, pues te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo te has metido en este charco? ¿Cómo me he metido en este charco? Pues por pura vocación, por pura afición, por puro placer, por puro gusto hacia el tema. Realmente es que el descubrimiento de América, y no de América, porque esa es la tesis del libro, que no descubrimos América, descubrimos un 57% del planeta, se dice pronto. Es decir, la primera injusticia que se plantea en todo este tema del que estamos hablando tú y yo ahora, es llamarlo descubrimiento de América, y algunos incluso dicen que ni siquiera es descubrimiento, pero es que no es América. América es simplemente una parte de lo muchísimo que descubren los españoles. Realmente se sabe, se conoce el mundo hasta las Islas Canarias y no se sabe nada de lo que hay del mundo hacia el oeste de las Islas Canarias. Entonces, esa afición por este tema, ese placer por este tema y excitado encima por todo lo que está ocurriendo últimamente, que parece que todo lo hicimos mal, que todo lo que hicimos no debimos hacerlo, que nos piden cuentas por aquí y por allá y hasta las personas más insospechadas, pues me ha llevado a escribir este libro que finalmente se ha escrito en poco tiempo. Se habrá escrito en un par de meses lo que es estructurar el libro y escribirlo de un tirón. Pero yo llevo en ello mucho tiempo porque está formado a partir de muchas ideas y de muchos artículos que he ido publicando durante más de 10 años ya, desde hace 10 años y desde hace bastante más de 10 años, es decir, cuando el tema estaba algo menos de moda que ahora. Sí, lo cierto es que a mí me llamó la atención cuando el libro cayó en mis manos que dedicas una gran parte del libro precisamente a la leyenda negra. Sí, claro, como no puede ser de otra manera, es que hoy es casi obligado porque realmente hemos llegado a una situación en el siglo XXI que ya estaba presente en el siglo XX, que es que una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que nos están contando, absolutamente diferente, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Digamos que en España hasta los años 70, tal vez, 80, pues lo que nos contaban tenía un cierto parecido con la realidad, pero a partir del año 80 o incluso de algo antes, coincidiendo con otras circunstancias que se han producido en nuestro país, pues en nuestra propia patria no tenemos ni idea de lo que ocurrió en América, no digamos ya en otros lugares del mundo donde puedan estar más o menos interesados en hacer valer una versión que no es, que tiene poco que ver con la realidad. Quizá en este país seamos cainitas, muy cainitas, no cainitas, muy mucho. Cainita. Serán varias circunstancias. Vamos a ver, el elemento diferencial de la leyenda negra española, eso lo digo en el libro, leyenda negra lo tienen todas las potencias del mundo, es decir, el que no tiene una leyenda negra es que no ha sido potencia. Hoy día pues todo el mundo habla contra los yanquis, habla contra los norteamericanos. Lo que es un rasgo bastante característico de nuestra leyenda negra, de la leyenda negra española, es que los propios españoles no es que nos la hayamos tragado, es que la hemos acogido con verdadera satisfacción. Nos sentimos muy bien en la leyenda negra, es una cosa que es mágica. Yo esto no lo veo en Estados Unidos, no lo veo en Inglaterra, no lo veo en Francia, todos en la medida de sus posibilidades, vamos a decir así, tienen su leyenda negra, pero nadie la acepta con la misma tranquilidad, con la misma bienvenida que lo aceptamos los españoles. Y eso es así debido a muchísimos factores que han venido a confluir en un momento histórico de la vida de nuestro país. En primer lugar, el escasísimo conocimiento de historia que tenemos en este país, de historia universal y no digamos de historia española. Casi diría, conociendo poco la historia, igual conocemos mejor la universal que la española. O sea, es una cosa
En segundo lugar, la falta de patriotismo. Es decir, el patriotismo es una cosa que en España está absolutamente de moda, está absolutamente atacado desde los años 70, no está de moda ser patriota en España, y eso evidentemente también produce una distancia con la historia española. Y en tercer lugar, pues lo que tú estás diciendo, el espíritu cainita que existe en España. Somos un país cainita, somos un país envidioso. La envidia existe en todo el mundo, ¿eh? Tampoco vayamos a tirarnos excesivas piedras. Somos envidiosos. Somos quizás algo más envidiosos que otros países, pero la envidia existe en todas partes. Y esa envidia nos lleva también a denigrar nuestra propia historia, porque es una manera de envidiar. Es decir, uno envidia a su contemporáneo porque tiene cosas mejores que las que él tiene. Pero es que se puede llegar, en grados más importantes de la envidia, se puede llegar a envidiar también al que te antecedió, porque fue mejor que tú, porque lo hizo mejor que tú. Entonces ese cúmulo de circunstancias que te he dicho, la falta de patriotismo, la falta de conocimiento de nuestra historia, el cainismo, la envidia, un cierto complejo de inferioridad, producido también por nuestra decadencia. Es decir, evidentemente, si uno mira la España del siglo XVIII y mira la España del siglo XXI, pues esta es una España decadente respecto de aquella. Este cúmulo de 5 o 6 factores que te he enunciado contribuyen muy mucho a que la leyenda negra prenda bien entre los propios españoles. Pero, bueno, tú estás centrando la leyenda negra en este momento, pero, por ejemplo, Marcelo Guyó, que habrás visto su libro Madre Patria, argentino, yo le entrevisté no hace mucho. ¿Está por España o ha estado hasta hace poco? Ya ha estado hace poco, exacto. Sí. Y bueno, pues él decía que quizá los españoles empezamos a aceptar la leyenda negra en el mismo momento en que el poder en España se institucionaliza con Felipe V. Es decir, los Borbones, cuando se hacen con el poder en España, buscan que esa leyenda negra se expanda, que la acepten los españoles, y según él se aceptó. Es decir, la aceptaron los españoles de 1700. Pues es muy posible que sea así. Yo desde luego no lo he estudiado, no he estudiado la aceptación de la leyenda negra desde tiempos tan remotos. Lo que sí es cierto y sí he visto que se dice, y es una idea sobre la que vale la pena estudiar, es que efectivamente los Borbones tienen que justificar su acceso al trono de España. Lo hacen en detrimento de una dinastía anterior, que es la de los Habsburgo, y todo el mundo busca legitimarse efectivamente sobre la base de lo que hicieron mal los que les antecedieron, y decir que todo aquello que hicieron mal los que les antecedieron, pues ellos lo van a hacer bien. Pero lo cierto es que al día de hoy la leyenda negra afecta tanto a lo que hicieron los Habsburgo como a lo que hicieron los Borbones. Sí, porque al 50%. Al 50%, pues te diría una cosa, la gente se preocupa mucho de anticipar la decadencia española al año 1648, cuando termina la Guerra de los 30 años. Por supuesto, ahí España sigue siendo la potencia predominante por mucho tiempo. Alguien podría llegar a aceptar que el 1714, en que tiene lugar el Tratado de Utrecht y el definitivo advenimiento de los Borbones al trono español, representa el inicio de la decadencia. Yo lo he venido aceptando así hasta la fecha, pero es que yo estoy ya, José Antonio, más allá de todo esto. Es decir, yo creo que la decadencia española solo empieza en Trafalgar. Es decir, hay que reestudiar ese siglo XVIII para comprobar que seguimos siendo la gran potencia del mundo. Probablemente no tanto en Europa, donde efectivamente sí se han perdido intereses y se han perdido escenarios, eso no cabe duda, pero seguimos siendo los dueños del mercado internacional, los dueños de la globalización, los dueños de América, con bases en tantos lugares del mundo. Es decir, que a los que sostengan que los Borbones son los que fabrican la leyenda negra, pues habrá que contestarles que al final han inventado un producto que se revierte contra ellos mismos, porque ellos siguieron siendo la gran potencia del mundo y a ellos les afecta en buena medida esa leyenda negra de la que hablamos. Quizá la leyenda negra se creó no solo por el afán de destrucción del enemigo o por esa potencialidad que tiene la propaganda, sino también para justificar las cosas mal hechas por parte primero de Holanda, luego de Inglaterra, luego de Francia, que es la gran potenciadora, porque le echamos la culpa a Inglaterra, pero realmente la gran potenciadora, desde mi punto de vista de la leyenda negra, y no sé si desde el tuyo, es quizá más Francia que la propia Inglaterra, ¿no? Sí.
Bueno, la leyenda negra española la potencian todos un poco, precisamente por lo que te he dicho, la gran potencia es España, la potencia a derrotar es España, la quieren derrotar todos, la quieren derrotar los ingleses, la quieren derrotar los franceses, los holandeses, todos quieren su parte en el pastel y todos tienen que alimentar esa leyenda negra. ¿En qué medida uno haya sido más eficaz en la producción y expansión y difusión de esa leyenda negra que el otro? Pues yo no entraría mucho. De todas maneras, lo que sí te voy a decir al hilo de tu pregunta es que siempre olvidamos a un agente de la leyenda negra que es no poco importante y que en estos momentos quizás sea incluso el más importante, que son los Estados Unidos de Norteamérica. No tanto Inglaterra como Francia como Holanda, sino los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay una razón para ello. Una razón perfectamente comprensible y facilísimamente aceptable. Los Estados Unidos, es una cosa que no está suficientemente estudiada ni suficientemente difundida, se crean contra España. En todo momento, la frontera norteamericana es española, en todo momento, desde las 13 colonias en adelante. Lo primero que hay que hacer es resolver, por los Estados Unidos, toda esa franja de terreno que existe, desde las 13 colonias en el este hasta el Mississippi, que no se sabe de quién es, y si con alguien se la disputa a Estados Unidos, es con España. Pero es que luego desde el Mississippi al oeste, eso es España todo. Esos 2/3 de los Estados Unidos son España. Por lo tanto, todo avance que haga Estados Unidos hacia el oeste, en virtud de esa doctrina del destino manifiesto de la que ellos hablan, es siempre contra España. Necesitan justificar su acción por contrariedad a lo que hizo España. Pero es que los Estados Unidos ya están construidos y siguen atacando y siguen buscando expandirse en terrenos y territorios que fueron españoles. Cuba, Filipinas, Carolinas, Marianas, Guam, la misma América del Sur y América Central, en la que no entran a conquistar, pero sí tratan de influir todo lo que pueden. Todo lo que se encuentra Estados Unidos en todo momento de su historia es España. Esto no se ha dicho suficientemente, y eso ellos lo saben, por lo menos en su fuero interno, y lo combaten con el mejor instrumento que tienen en estos momentos, que es el cine. El cine es un cúmulo de películas que, si uno las indaga un poco, las rasca un poco, son películas antiespañolas, todas las que tienen que ver con la historia de Estados Unidos, si uno las indaga un poquito, son películas antiespañolas. Así que un agente de la leyenda negra que no ha sido suficientemente estudiado y que habrá que estudiar, ni siquiera la gran experta en estos momentos en leyenda negra española, que es Elvira Roca Barea, ha incidido suficientemente en este punto. Bueno, la verdad es que hasta cierto punto yo estoy muy de acuerdo contigo, porque ciertamente eso es así. Precisamente en el primer libro que yo publiqué hablaba de una anécdota de Carlos III, en la cual su primer ministro, digámoslo así, el primer consejero de Su Majestad Católica, le decía muy claramente que no debía de ayudar a los republicanos. Conde de Aranda. Sí, exactamente. Le decía, está usted ayudando a unos masones, a unos republicanos, en contra de su hermano, el rey Jorge, porque en definitiva el rey Jorge es hermano suyo, como rey que es. Y sin embargo, la cerrazón de Carlos III, que de hecho es quien construye esa independencia de los Estados Unidos, y sobre todo el que la financia, el que pone reales de A8, cajas de reales de A8 de plata, las que hicieran falta. Sí, sí. Lo cual, por otro lado, demuestra que España era una superpotencia en aquel momento, como acabo de sostener. Es decir, es España la que crea los Estados Unidos de Norteamérica, con la ayuda de Francia y contra Inglaterra. España está presente en el Tratado de París y firma la independencia de los Estados Unidos. Todo esto no lo sabemos, es impresionante. Hay 3 países firmantes del Tratado de París, que son España, Francia e Inglaterra, para darle la independencia a las 13 colonias. El conde de Aranda lo deja explicitado con suma claridad, le escribe ya a posteriori, ya cuando se ha producido la independencia, ya ha nacido el monstruo, le escribe una carta sumamente reveladora a su católica majestad, como tú la has llamado, en la que le advierte del peligro. Es impresionante la clarividencia de esa carta. Le dice, ahora nos están agradecidos, pues no tienen más remedio, tienen que estarlo, pero muy pronto no se van ni a acordar de lo que hemos hecho por ellos. Y se ha creado un monstruo, y efectivamente, tal cual lo dijo el conde de Aranda, tal cual se cumplió. Impresionante, clarividencia.
hay una cosa muy curiosa en ese siglo XVIII y es nuestras relaciones con la otra gran potencia del siglo XX, que es Rusia. Es curioso, los rusos, desde mi punto de vista, nos estamos saliendo de tu libro, Sí. pero puede ser clarificador. Bueno, en la medida en que yo pueda aportar Sí. algo, encantado. Los Pero rusos creo que siempre lo he opinado. Bueno, yo he estado viviendo en una república soviética durante varios años y mi opinión es que los rusos son un pueblo que nunca ha tenido ninguna confrontación real con nosotros, salvo el tema de Alaska, en su momento, que hubo una guerra declarada en la que no se disparó ni un solo tiro. Se firmó la paz sin haber tenido ningún enfrentamiento y creo que quizá el gran error de la política exterior española durante el siglo XVIII y el siglo XIX ha sido el alejamiento de nuestro amigo natural, que sería Rusia, precisamente porque no tenemos nada con que confrontarnos contra ellos. pues es cierto, y además es un poquito, si lo miras con otro antecedente histórico, pues la política que tanto ha abonado precisamente Francia en una posición geográfica tan parecida a la nuestra, ¿no? La amistad con el lejano país de ruso, efectivamente. Pues sí, pasa que Rusia también, las cosas como son, entra en la historia muy tarde. Es decir, hasta el siglo XIX Rusia no es nadie. Ahí por el 18 y 19 es verdad que inician una expansión que les lleva incluso a dirigirse a Alaska, lo cual para los españoles actúa como acicate. Y precisamente es cuando España se acuerda de que al norte de México hay todo un territorio vastísimo, que es español, y que es el que luego se van a encontrar precisamente las 13 colonias en su expansión hacia el oeste, que todo eso es español y en lo que no se ha hecho nada. Territorio en el que no se ha hecho nada. Pero es que los españoles, es decir, a partir de ese momento, y gracias mucho a los misioneros y los misioneros franciscanos, un fray Junípero de Serra, un fray Gaspar Pórtola, es decir, no solo ya inician esa tarea pendiente de la evangelización española, sino que incluso van más allá y exploran incluso la costa oeste del Canadá. Es Sí, grande, Vancouver es impresionante, bodegas y en... compañía, ¿no? Sí, El marino Cuadras y Bodegas, me parece recordar que se llama, Sí, y Bodega muchos y Cuadra. otros. Sí, es el que explora toda la costa de Vancouver claro. y llega hasta Alaska. Y luego hay otras posteriores expediciones que sitúan hasta en las propias islas aleutianas cruces. Se ponía una cruz para significar que aquello era territorio español, ¿no? Eso nos lleva a otro tema muy interesante, José Antonio, que es el tema del paso para superar América. España desde el primer momento lo busca por el sur, pero efectivamente también hay un paso del norte. Hoy día sabemos que hay un paso del norte, que es muy poco explorable, la verdad, porque está inhabilitado 8 o 9 meses al año, exactamente, pero el paso existe. Y es curioso, es llamativo que llegando España a Cuba, teniendo Cuba enfrente, México y prácticamente los Estados Unidos, de hecho hoy los cubanos a donde huyen es a Miami, que lo tienen al lado. Y sin más es curioso que España haga su expansión hacia el sur de América, no hacia el norte. Ese es otro tema que trato en el libro, que no está suficientemente explorado. ¿Y cuál es la respuesta de esto? Pues la respuesta es muy clara. La respuesta es que España en ningún momento, esto es básico, es la idea central del libro, que he dicho al principio que España descubre el 57% del planeta Tierra, no descubre América, descubre el 57% del planeta Tierra. España, desde el primer momento, su intención es llegar a Asia, llegar a las islas de la especiería, que las tiene muy bien situadas. Son las Molucas, Indonesia, etc. Y eso está al sur. Por eso España explora un posible paso al sur. Con toda lógica, dicen los españoles, ¿qué sentido tiene que vayamos hacia el norte si luego hay que bajar hacia el sur? No estaremos más que desandando el camino. Lo lógico es que esto que ya medianamente conocemos, lo sigamos explorando y vayamos de alguna manera hacia donde queremos ir. Por eso España descuida el paso del norte, tiene poca idea de lo que ocurre al norte. La historia le da la razón porque siendo impracticables los dos pasos, el del norte lo es mucho más que el del sur. Solo para que nos hagamos una idea, el paso del norte son 4.000 kilómetros, el paso del sur son 500. Entonces esa idea intuitiva es la que lleva a que toda la exploración española vaya siempre hacia el sur. Fíjate que empieza hacia el norte, porque Ponce de León, Hernando de Soto, el mismo Cabeza de Vaca, muy tempranamente, cuando ni siquiera se ha conquistado México, ya están en el sur de Estados Unidos, ya están explorando los Estados Unidos. Pero la intención española siempre es el sur, ir hacia el sur.
¿Por qué? Porque las islas de la especiería están al sur, entonces se acorta camino. Solo en un segundo momento dice, bueno, muy bien, ya hemos encontrado el paso del sur. ¿Y el del norte? Pero claro, ahí concurre otra circunstancia, José Antonio, no poco importante, que es la misma que había llevado a los portugueses a oponerse al descubrimiento del paso del Estrecho de Magallanes y del paso del Pacífico. Que dice España, bueno, si yo ya tengo la ruta del sur, la domino, aquí no entra nadie. Los ingleses tardan 60 años en dar una vuelta al mundo. Los franceses, Bougainville, 250 años. Los rusos, 300 años en dar una vuelta al mundo, respecto de la que dieron Magallanes y Elcano y otros después de ellos. Entonces dice España, si yo ya tengo una ruta al sur, que domino, que gobierno, que controlo, ¿qué necesidad tengo de descubrir una ruta al norte que me obligará a un esfuerzo suplementario de su defensa? Por eso se descuida. Solo en el momento en que efectivamente los rusos empiezan a expandir por Siberia y por Alaska, es cuando los españoles dicen, oye, esto es nuestro, hay que defenderlo. Ha llegado el momento de defenderlo. Hasta ahora podíamos estar ahí sin estar, nadie nos lo discutía. Pero a partir de ahora, si no estamos, nos lo discuten. Bueno, la verdad es que nos hemos centrado en las 50 primeras páginas de un libro que tiene muchas más, concretamente 217. 217, que se leen fácil, ¿eh? No, Sí, bueno, sí. yo la verdad es que me ha llegado tan recientemente que no me ha dado tiempo. Pues No me ha nada, dado tiempo, te sí. animo e invito a leerlo. No hace ni siquiera una semana que yo tengo el libro en mi poder y entonces, bueno, pues la premura de tiempo por los programas que yo hago pues me ha imposibilitado el leerlo. Pero sí he echado un vistazo y entonces hablas aquí, hablas de Colón, por ejemplo. Sí. Es un tema muy interesante. Hablas de Magallanes y de Elcano. ¿Por qué esa ruta hispano-portuguesa? No, de hispano-portuguesa nada, José Antonio. No No lo es ni yo puede te pregunto, serlo. porque es que prácticamente existe una gran cantidad de portugueses que están yendo verdad? con Sí, eso. sí, Entonces, sí. por eso yo le doy esa calificación de hispano-portuguesa, No, claro. aunque No. sea española. No, desde ese punto de vista es hispano-portuguesa. Y no es hispano-portuguesa, es incluso más, es multinacional. Sí, porque Es decir, hay gente hasta de Grecia. exactamente. Bueno, solo entre los 18 que llegan, hay 4 nacionalidades distintas. Hay griegos, hay alemanes, hay italianos, hay españoles, y luego dentro de cada uno de esos países de distintas procedencias. Es que España entonces era la Meca, era Roma, era el centro del mundo, como hoy podemos ver, contemplar a Estados Unidos. España es donde se producen todos los proyectos. El proyecto este de Elcano Magallanes, salen 280 y tantos, en inicio está formado por 280 y tantos marineros, es un proyecto desde ese punto multinacional, desde ese punto de vista absolutamente multinacional. No podía ser de otra manera. Es que todos los grandes proyectos del mundo en aquel momento se hacen en España. Y por lo tanto atraen a todas las personas que quieren conseguir algo fuera de sus países. Ahora bien, la vuelta al mundo, a pesar de que esto que te digo, bueno, su director es Magallanes, hay un faleiro portugués que también es uno de los inspiradores del viaje, pero aparte de esta circunstancia y de que probablemente hasta 50 marineros pudieran ser portugueses sin ninguna dificultad, aparte de esta circunstancia, el viaje circunvalador no es ni puede ser portugués, que precisamente es uno de los... por esa confluencia de las Molucas, que ellos decían que Claro, el meridiano estaba más adelante, más bueno, atrás, eso es ¿no? una cuestión que viene luego, Sí, pero yo te voy a hablar incluso ellos de una... decían que era suyo. Por supuesto, ¿no? Que las Molucas eran Y suyas. terminará siendo suyo, porque finalmente el Tratado de Zaragoza, Sí. España le acepta que las Molucas son portuguesas, aunque eso le cuesta 350.000 escudos de oro al rey portugués, no es una broma. Pero de lo que yo te estoy hablando es de algo que ocurre incluso antes de esa ya discusión que tienen entre españoles y portugueses de dónde quedan las Molucas, en qué meridiano, etc. El asunto es que los portugueses ya han resuelto su ruta. En Tordesillas ya se han repartido el mundo, y ya se han repartido las rutas del mundo. Los portugueses han descubierto cómo llegar a las Molucas, caboteando todo África, Cabo de Buena Esperanza, suben hasta Kenia, en Kenia ramplan hacia la India, siguen caboteando por la India, llegan hasta abajo de la India o por tierra incluso, y ya llegan a las Molucas y es la especiería. ¿Qué interés podían tener los portugueses en que se descubriera
la otra vía, la que llega a las Molucas por el otro lado. Nada, ningún interés. Es decir, primero les obligaría a entrar en conflicto con España, un nuevo punto de fricción, que ya había algunos, aunque se resuelven muy civilizadamente, por cierto, pero ya había, eran las dos grandes potencias y tenían sus puntos de fricción. Pero es que además, suponiendo que España, en un acto inmenso de generosidad, le concediera esa ruta que había descubierto, tienes que duplicar los esfuerzos de su defensa. Donde antes solo tenías que defender una ruta que iba caboteando África, ahora tienes que defender todo el mundo, tener marineros en todo el mundo, barcos en todo el mundo, en el Atlántico, en el Pacífico, en Brasil, en el sur de América. No, los portugueses están intensamente, profundamente interesados en que esa ruta no aparezca nunca, de la misma manera que luego los españoles estarán interesados en que no aparezca el paso del norte. Así que eso es clarísimo, el interés que tienen hoy día los políticos españoles en convertir esto en una hazaña o en una epopeya o en una gesta hispano-portuguesa no tiene ningún sentido. La historia le priva de sentido. De todas maneras, hay un tema muy interesante al respecto, y es que España, por un lado, Portugal por el otro, se lanzan a la conquista del mundo. Prácticamente 2/3 del mundo acaban siendo españoles y portugueses, y son un país en el que no hay población. Efectivamente. Porque no hay portugueses y no hay españoles. Es impresionante, es impresionante. O sea, son 4. Estamos hablando de 7 millones de españoles. Efectivamente. Y estamos hablando de 1,5 millones de portugueses, es decir, 8,5 millones de personajes se hacen con el control del mundo. Esto es fabuloso. Es decir, hoy día la población alemana, la francesa, la británica duplica a la española, y entonces era así también. Aquí hay que buscar alguna clave histórica, y yo esa clave histórica la encuentro en la Reconquista. La Reconquista es un proceso de nada menos que 8 siglos, estamos hablando de unas 30 generaciones, que se educan, que conviven nada más que con dos tipos de sentimientos, con dos tipos de actividades. Por un lado, la guerra, la lucha continua. Nada es seguro, es decir, tú puedes estar cosechando un campo hoy y mañana perderlo por una racia del califato cordobés, por ejemplo. Y lo segundo, la convicción que te da la fe. La convicción que te da la fe. 8 siglos de perseverar en estos dos rasgos de la historia española, es decir, la austeridad a la que te lleva una vida de fe como una vida de lucha continua y de incertidumbre total de lo que va a ocurrir mañana, gesta, tanto en España como en Portugal, un carácter que es único en la historia y que permite que, como tú muy bien has dicho, 8,5 millones de personas controlen el planeta entero. Y de esos 8,5 millones de personas, pues 7 millones que son los españoles, 2/3 de los 2/3. Es impresionante, el poderío español hispano-portugués de esa época es impresionante, y con los medios con los que se hizo. Y con los medios, exactamente. Y el problema es que lo desconocemos. Yo es que no quiero destripar tu libro, por eso estoy hablando de esa época, estoy hablando de cosas que pasaron. Se dicen muchas más cosas, no te preocupes, sí, por mucho que digamos se dicen más. No, pero la idea es abrir en nuestros oyentes, en nuestros televidentes, abrir la idea de que existen una serie de explicaciones, como tú bien has dicho, dentro de ese libro, existen una serie de explicaciones a cosas que a lo mejor incluso ni intuimos siquiera. Claro, claro. Es decir, tenemos que leer el libro para enterarnos de ciertas cosas y por qué pasaron. Sí. Y ahora te pregunto yo a ti, vamos a destripar un poquito el libro, un poquito. Bueno, venga, para eso estamos. ¿Qué crees tú que es lo más importante, o qué crees tú que es lo que puede hacer que un lector coja tu libro y disfrute con él? ¿Qué parte de ese libro es la que más le va a hacer disfrutar? Bueno, yo el libro, aunque se llame Historia desconocida del descubrimiento de América, no descubro ningún hecho, o pocos. Algunos sí se descubre. Hay alguna anécdota que está al alcance de cualquier historiador, pero que sin embargo, en la que los historiadores, sin embargo, no han incidido o no han reparado. Parece mentira toda la información que se puede obtener, por ejemplo, de las relaciones de Colón, de las relaciones que hace de sus 4... Bueno, efectivamente, quiero decir que en el libro algunos hechos en los que no se ha reparado se va a encontrar el lector. Pero yo lo que pretendo, sobre todo en el libro, es hacer enfoques nuevos, enfoques novedosos, que se corresponden bien con la historia, que ayudan a entender bien lo que ocurrió, incluso mejor que los enfoques que tradicionalmente estamos haciendo. Por ejemplo,
El descubrimiento de América no es el descubrimiento de América, es el descubrimiento del 57% del planeta. Desde este punto de vista, América no es una buena noticia, es incluso un obstáculo, es una dificultad añadida. Oiga, pero si nosotros queríamos llegar a Asia, no hemos llegado a Asia, nos hemos encontrado aquí una tierra que por más que la gente crea que estaba llena de oro y que cogíamos el oro con las manos y nos lo traíamos a... No, hombre, el oro tarda 40 o 50 años en aparecer, la plata tarda 60 años en aparecer, hay migajas de oro como las había en Europa. No, América no es una buena noticia, es una mala noticia, es algo que hay que superar, un obstáculo. Eso no lo olvidan jamás los reyes de España. Están continuamente en contacto con los mejores marinos de la época para ver qué es lo que hay que hacer para poder superar el obstáculo americano. Un Díaz de Solís, un Américo Vespucho, un Vicente Yáñez Pinzón, todos estos están continuamente en contacto con el rey para ver qué hacemos, porque nos hemos topado con un muro que va de norte a sur y que no nos permite llegar a donde queremos llegar. Esa es una de las ideas. Luego, dentro de este gran descubrimiento del 57% de la Tierra, hay descubrimientos que ni sospechamos. Todo el mundo habla del tornaviaje del Pacífico, que lo descubre Urdaneta. Bueno, pues se habla del tornaviaje del Pacífico y de su descubridor, Andrés de Urdaneta, porque se tarda la friolera de 45 años en descubrir. Desde que Magallanes llega, en fin, más o menos descubre la ruta de este a oeste en el Pacífico, hasta que Urdaneta descubre la ruta contraria, gracias a las corrientes del Kuroshio, del viento negro, y el viento negro, el Kuroshio, sí, cuando he dicho corriente quiero decir el viento del Kuroshio. Pero el problema es que ellos pensaban ir por derecho y sin embargo tienen que ir por abajo y volver por arriba. Exactamente, hasta que lo descubren. Ahí es está que el problema, en la mar, por el contrario que en la tierra, los caminos de vuelta no son los de ida. Es algo completo. Hoy en día sí, pero entonces no. Claro, bueno, hoy día sí, porque disponemos de fuerzas. Los barcos van a motor. Efectivamente. Pero a viento no. Aún así, sí, la singladura que descubrió Urdaneta sigue siendo una de las rutas más utilizadas en el planeta, porque incluso esos barcos que tienen motores potentísimos prefieren ayudarse de las corrientes naturales y de los vientos naturales. Pero te quería decir, te quería decir, hablamos del tornaviaje pacífico, pero ¿alguien se ha planteado alguna vez que hubo que descubrir también el tornaviaje atlántico? Claro, es decir, se fue a América. Y tantos, pero había que volver. Si seguramente muchos antes que Colón habían ido a América. Si eso no habla mal de España ni del descubrimiento, ni hace que el descubrimiento deje de serlo. Es muy posible que a América hubieran llegado pescadores escoceses, pescadores gallegos, pescadores vascos. Es muy posible que hubieran llegado los vikingos. Hay hasta alguna tesis que sostiene que llegaron los fenicios. ¿Y qué? Si no descubrieron nada. Fueron, pero no descubrieron. No sabían dónde estaban, muchos de ellos no volvieron. Hay multitud de expediciones inglesas en los primeros momentos. Cuando ya ha llegado Colón, Inglaterra se lanza a mandar barcos, ninguno vuelve. Eso no es descubrimiento, eso es mandar barcos. Para que hubiera descubrimiento tuvo que haber tornaviaje atlántico. ¿Y quién descubre el tornaviaje atlántico? Así como América la descubre Colón, ¿quién descubre el tornaviaje atlántico? Lo descubre Martín Alonso Pinzón, que es el primero que llega a Europa desde América. No lo hace Colón, lo hace Martín Alonso Pinzón, que se va a donde tenía que irse, que es a Galicia. No como Colón, que va a donde no tenía que irse, que es a Portugal. Y encima lo hace después de Martín Alonso Pinzón. Entonces lo que quiero decir, es decir, intento en mi libro sobre todo proporcionar nuevos enfoques, proporcionar nuevas ideas que ayuden a entender mejor lo que fue la gran gesta hispano-portuguesa y sobre todo española de aquellos siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante el que me has estado planteando. Lo vives. Completamente. Eso es muy importante. No, completamente. Porque hay personas que yo he traído, yo llevo más de 300 entrevistados en los últimos años, historiadores, y bueno, pues hay historiadores que te cuentan su libro, te cuentan cosas sobre sus libros y tal, y no llaman. Sin embargo, hay una cosa muy importante, Luis Antequera, y es que vive el libro. Yo estoy enamorado de esto, completamente enamorado, como de todo lo que hago, es decir, soy una persona enamoradiza desde ese punto de vista, pero sobre todo de esta gran gesta española. Mira, estamos celebrando
en este momento el 5º centenario de la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo que hacen unos marinos españoles, ¿no? Españoles y de tantos lugares del mundo, como hemos dicho antes, pero con el impulso español, con el espíritu español, con la financiación española, todo español, menos los marineros. Es la gran gesta de la historia. Es la gran gesta de la historia. No se ha hecho nada como esa vuelta al mundo. No lo hizo Julio César, no lo hizo Alejandro Magno, no lo hizo nadie. Es impresionante, es realmente... Por supuesto no lo hicieron los norteamericanos cuando llegaron a la Luna, que tenían un trabajo ya de prospección fabuloso, que les hacía ir al 95% de garantía de éxito. O sea, realmente es fabuloso lo que hizo España. Y además, si te das cuenta, es un episodio que es tan presentable incluso con lo que es los conceptos actuales, tan extraños que tenemos. Es que no hay sangre. No hay sangre en la vuelta al mundo, salvo ese pequeño episodio que ocurre en las Filipinas y que finalmente termina con la vida de Magallanes y otros marineros. Por meterse donde no le por llamaban. meterse donde no le llamaban y donde no estaba llamado a ir, porque ese es otro de los grandes misterios de esta singladura. ¿Por qué se va Magallanes a Filipinas? Si Magallanes en todo momento lo que tiene que hacer es ir a Molucas. Y él sabía cómo ir a las Molucas. Entonces, ese es un misterio, hay muchos misterios en esta historia, como están los secretos de Colón y tal, está también el secreto de Magallanes. ¿Por qué Magallanes la emprende hacia Filipinas y no hacia Molucas, bien al sur, miles de kilómetros al sur, como es lo que tenía que haber hecho? Pero te estaba diciendo que no hay sangre, es decir, que es una gesta contra el mundo, contra las inclemencias del tiempo, contra la meteorología, contra el agua, contra la tierra, pero no contra otros seres humanos. Incluso desde ese punto de vista es una gesta absolutamente limpia. Es la gran gesta de la historia, la vuelta al mundo, y la que finalmente hace que todos los seres humanos conozcan lo que yo llamo en el libro la otridad, que hay otros, que no todos somos cristianos europeos, y en todo caso sarracenos árabes. No, hay algo más. Hay hay millones de seres humanos repartidos por un planeta que ni conocíamos. Sabíamos que era redondo, ojo, lo sabíamos perfectamente, y desde 20 siglos antes. Esto lo sabían ya los griegos, pero no sabíamos sus dimensiones, no las conocíamos. No conocíamos cómo era, porque efectivamente podía ser redondo, pero podía contener un agujero por el que se cayeran los barcos, como hoy día hay agujeros negros en el universo. Eso no lo sabíamos, no sabíamos si había monstruos, si había dinosaurios, Todo eso no se sabía que el mundo era redondo, pero se sabía poco más. Todo eso lo descubre España, es decir, España, los marineros españoles, los conquistadores españoles, los exploradores españoles, le dan al mundo su identidad, le hacen comprender al mundo cómo es, quién es. Es como si, con una metáfora, una persona hubiera perdido la memoria durante 20 años de su vida, recordara un 20%, un 30% de su vida, y de repente se encuentra a otra persona que es capaz de hacerle entender, de hacerle comprender, de hacerle recordar ese 70% de su historia y de su vida que no conoce. Eso es lo que hicieron los españoles en los siglos XV, XVI y XVII. Es impresionante. Bueno, lo cierto es que yo personalmente, ya te digo, no he tenido la oportunidad de leer el libro, solamente ojearlo, y me llama la atención porque tocas todos esos aspectos que estás diciendo que son básicos y fundamentales, y que por desgracia la juventud, actualmente nuestra juventud, desconoce. Ya sé que es ciencia ficción, pero saca la bola de cristal y dime, ¿cómo crees que debiéramos de hacer que la juventud conociera esto? ¿Cómo podemos forzar a que se le enseñe a nuestros jóvenes lo que hicieron nuestros antepasados? Bueno, lo primero que tienen que hacer nuestros jóvenes es leer mi libro. Bueno, por supuesto. Es un punto de partida que no está mal. No, claro, es que ahí quería yo llegar. Esto ha sido una broma. El problema en España es grave. Sí, es grave porque tenemos, hay que rehacer muchas cosas. Es mucho lo que se ha deshecho. La formación de nuestros jóvenes es penosa.
Hoy día las escuelas, por desgracia, son más centros de adoctrinamiento que de enseñanza, de lo cual es buena prueba simplemente que nos quieran enseñar matemáticas de género. Pero el momento en que alguien nos quiere enseñar matemáticas de género, pues está definiendo la escuela. Está diciéndonos a qué vamos a la escuela. No vamos a estudiar matemáticas, vamos a estudiar de género. Y de género es hoy, pero dentro de 10 años puede ser otra idea peregrina que se le ha ocurrido al ministro de turno. Hay que recuperar la escuela tradicional, en la que se aprenden cosas. Y dentro de esa escuela tradicional en la que se aprenden cosas, matemáticas, literatura, tantas cosas, hay que estudiar historia, hay que enseñar historia. Y luego, para enseñar historia, tenemos que encontrar a los profesores adecuados, los profesores que conozcan la historia, que conozcan bien la historia de España, que como yo, amen la historia de España, porque estamos en España. Si estuviéramos en Checoslovaquia, pues yo comprendo que a lo mejor no hay que buscar profesores que amen la historia de España, habrá que buscar los profesores que amen la historia checa, pero aquí tenemos que buscar los profesores que amen la historia de España. Y esta historia de España, pues evidentemente, con una ley de memoria histórica tras otra, pues no pasa por su mejor momento. Eso no, y es además evidente. el adoctrinamiento político hace que los profesores que tenemos, pues, bueno, yo he visto libros de enseñanza, libros de Cataluña, libros de las provincias vascongadas, de Galicia. Sí. Resulta que hay 17 historias de España. Completamente. Y algunas son, más que historias, son otra leyenda, otra segunda leyenda negra. A los niños españoles que viven en Barcelona les enseñas que España es mala. Sí, 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 por decirlo no. Entonces, ¿cómo puedes hacer que esa gente comprenda cuál es la verdad y la realidad si desde pequeños les están imbuyendo en contra de su propia patria? Pero te voy a hablar de algo incluso más grave, José Antonio, porque si grave es que en Cataluña o en fin, o en alguna región española se pueda estar enseñando la historia de esta manera que tú dices, casi tan grave es que en región puedas imaginar se está enseñando como se está enseñando. Si es que ni siquiera en Madrid o en Extremadura, por decirte dos regiones en donde todavía impera y permanece de manera importante la hispanidad y la españolidad, ni siquiera se está enseñando bien ahí la historia. Incluso la historia que pueden leer los niños madrileños o los niños extremeños está llena de leyenda negra, está llena de medias verdades, está llena de tapujos, de complejos, de miedos. A todos nos imbuyen esa idea de que tenemos que pedir perdón. ¿Perdón de qué? ¿De qué tenemos que pedir perdón? Primero, los que estamos en España no tenemos, en principio, acudiendo a lugares comunes, no tenemos nada de lo que pedir perdón porque siempre hemos estado en España. En todo caso, serán los españoles que fueron a América los que tengan que pedir perdón. Pero no, yo tampoco lo creo, pero yo te voy a decir una idea que también avanzo en el libro, que es la siguiente. Vamos a ver, si los españoles que estuvieron en América tienen que pedir perdón a los indígenas americanos, y por suerte o por desgracia, un 80% de la población americana es mestiza, quiere decirse que un 80% de la población americana tiene abuelos españoles y tiene abuelos indígenas. Cual, entonces, lo que tendrán que hacer estos indígenas, exactamente, estos americanos españoles con los que hoy compartimos la historia, el mundo y el tiempo, es pedirse perdón a sí mismos. No soy yo el que tiene que ir a pedir perdón allí. Se lo tienen que pedir ellos a sí mismos, el abuelito español. Si todavía vive, decir, oye, mira, llama por teléfono al papá de María y le pides perdón, porque María es indígena y yo soy español. ¿Entiendes? Entonces, es una cosa, de momento, doméstica. Es una cosa que tienen que resolver ellos. Luego ya... Y tampoco es cierto, y te voy a explicar por qué. Recientemente ha habido unas jornadas de hispanidad en Cartagena, a las cuales yo he asistido, y ha venido gente muy interesante. Entre otras cosas, ha venido un descendiente de Jerónimo, sí, el gran jefe sí, Apache. Señor. Católico e hispanoparlante. Jerónimo Goyoale, que significa el que bosteza, cristianizado como Jerónimo, es católico, bautizado y habla español. Y habla español. Sí, señor. Y su descendiente, al cual tuve la oportunidad de tratar y también de entrevistar, se consideraba súbdito del rey de España. Claro. O sea, para él era súbdito del rey de España y era católico. Sí, sí. Hoy en día, y además defendía posturas muy curiosas, porque decía, por ejemplo, se habla de que los españoles llegaron a tal sitio y allí pues mataron a 3.000 indios pueblo. En el sitio ese no cogen 3.000 personas para empezar, y tampoco había 3.000 indios pueblos para poder matarlos. Claro. Y si hablas con los indios pueblos, ellos te dicen, no, sí, vinieron los españoles y tal. Pero vamos a ver, y ya empiezas a tirar del hilo y resulta que el hilo
no te lleva a ningún ovillo porque no hay ningún ovillo. Claro. Y es todo propaganda. Y al final, pues te encuentras que los propios indios, en este caso un apache, te dice que bueno, lo de la leyenda negra, que es bastante discutible, que hubo enfrentamientos, por supuesto que los hubo, Hombre, claro. y que los españoles mataron indios y que los indios mataron españoles. Sí, sí. Y punto. Y luego pues hubo una cierta buena relación y al final pues los indios están agradecidos, concretamente los indios del antiguo Virreinato de México, es decir, los que De son Nueva España, de Nueva Virreinato España, de Nueva España. el Virreinato de Nueva España, están agradecidos porque cuando los yanquis entran a saco en todo ese oeste, se encuentran que hay unos títulos de propiedad expedidos por el rey de España, Claro. que dicen, este territorio es de fulanito. Claro. Oiga, yo soy fulanito y tengo un título de propiedad. Claro. Y aunque en algunos momentos no se respetó, en general sí se respetó, sobre todo en Texas, que es de donde es este hombre. A ver, lo respetan los españoles. Justamente los que sí. no lo respetan son los nuevos colonos Los nuevos anglosajones protestantes. En la zona más profunda, Claro, porque claro, no había, por ejemplo en Texas pues sí había hispanoamericanos, digámoslo así. La gente se había avanzado más en el proceso de no mestizaje. había, simplemente estaban los indios, ¿no? Claro. Entonces pues ellos entran a saco en los lugares donde no hay mestizos o no hay criollos sin ningún tipo de problema. Claro, en sitios como Texas es un sitio donde sí hay muchos criollos, donde digamos hay casi tantos criollos como mestizos, y eso significa que gracias precisamente a España no son desposeídos de su tierra Claro. en sitios como Texas. Sí, bueno. No pero son sí en desposeídos. otros sitios. O sí lo son, pero contra derechos, contra ley. Sí, sí. Muchas cosas a propósito de lo que has dicho. Primero, yo no he querido decir en ningún momento que ningún tipo de español, ni los de aquí ni los de América, tengan que pedir perdón. Yo he dicho que si estamos en ese proceso, es un problema que primero tienen que resolver ellos. Ellos, que es un problema de ellos. Exacto, porque son mestizos y son descendientes de uno y de otro. Es decir, ellos mismos tienen que ser las personas a las que se pidan perdón, pero ellos mismos son las personas que tienen que pedir perdón. Porque como son legatarios del que sufrió, también son legatarios del que, suponiendo que alguien tuviese que pedir perdón. Lo segundo que me lleva a todo lo que has dicho es que efectivamente la posición que toman los indios en general en los procesos de emancipación americano es pro corona. Están con la corona. Los indios no quieren la independencia. La independencia es una guerra civil entre españoles y criollos. No es un problema que al indio no le afecta. Y el indio incluso está preocupado. Dice, bueno, vamos a ver, si no tenemos la protección de la corona, ¿con quién nos vamos a quedar? Es decir, que los indios no son antiespañoles en ningún momento. Y luego, sobre los indios norteamericanos, darte un dato que es suficientemente revelador. Como te he dicho antes, la evangelización española en Norteamérica empieza tarde, empieza en el siglo XVIII, justamente cuando los rusos amenazan de bajar por Alaska y posiblemente Vancouver. Exactamente, y posiblemente colonizar aquellas tierras primero canadienses y luego estadounidenses. Es decir, la presencia española real con evangelizadores, con misioneros, viene a ser de 70-80 años, y luego viene la colonización anglosajona, que ya va camino, que ya ha cumplido los 2 siglos completos y está empezando a completar su 3er siglo. Un dato sumamente revelador que lo explica todo. En la América hispana, donde los españoles efectivamente se desenvolvieron, se desarrollaron, el mestizaje alcanza cifras entre el 70 y el 80%. En Estados Unidos el mestizaje no existe. Hay un 1% de poblaciones indígenas puras, y el mestizaje es prácticamente inexistente. Eso lo revela todo. Es decir, en los 2 siglos que han estado los colonizadores anglosajones protestantes, han llevado a cabo una labor de destrucción que nada tiene que ver con la que se ha desarrollado con la labor de Hispanoamérica. evangelización y educación. Y educación, y civilización, y colonización. No me gusta la palabra colonización porque viene de colonia, y hace pensar que España estableció colonias allí. Lamentablemente no encuentro una palabra para sustituirla. Mientras no la encuentre, tengo que utilizar la palabra colonización. Pero cuando uso la palabra colonización, estoy hablando precisamente de la labor de educación, de la labor de formación en artesanías, en agricultura, en ganadería, que España dio a esos indios norteamericanos, que pasaron en 2 generaciones del Neolítico al Renacimiento. Un proceso que a los europeos había costado 7.000 enteros años. 7.000 enteros años
necesitamos los europeos para pasar del neolítico al renacimiento, eso lo hicieron los indígenas americanos en 2 generaciones. Y se hizo gracias a las muchísimas escuelas que implanta España en América y a las universidades. Cuando Harvard, en 1640 y tantos, creo recordar, cuando Inglaterra funda Harvard, por fin, en Estados Unidos, España ya había fundado 15 universidades en América. Y todavía fundaría, antes de irse, otras 15. Portugal no fundó ninguna. La primera universidad brasileña es ya del Brasil independiente, no la hacen los portugueses. España funda 30 universidades. Y otra cosa que no es menos importante, en esas universidades españolas entran indios, en Harvard no. Y en esas universidades españolas la asignatura principal son las lenguas vernáculas de los indígenas americanos. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles sobre las lenguas autóctonas americanas. 600 gramáticas, se dice pronto. El náhuatl, el quechua tuvieron gramática antes que el inglés y que el ruso y que el alemán. Bueno, don Luis Antequera, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, bendito sea, de eso se trataba. Es que ha sido una conversación que me gustaría continuar, no repetir, sino continuar. Pues será un placer. Con mejores condiciones, en mejor momento y sin tantas apreturas. Bueno, con que sea en estas condiciones va bien. Te vale. Sí, Bueno, señor. Bueno, pues nada, yo decirle adiós, decirle muchas gracias. Lo emplazo a que vuelva, Sí, seguro señor. que vuelve. Sí, deseando estoy. Y una vez emplazado y una vez consentido, pues ya no me queda nada más que decirles a todos ustedes hasta el próximo día. Muchas gracias, José Antonio, ha sido un placer.